Buenas despertados, como siempre, un placer estar con vosotros, agradeceros los que estáis aquí viendo mis vídeos, mis contenidos, mis experiencias que os voy explicando cada semana. Como siempre os digo, este canal intenta ser un canal cercano, próximo. No intento dar clases a nadie porque sinceramente no me las podría dar a mí, pero sí que intento explicar mis experiencias para aquellos que las puedan estar viviendo igual que yo, se puedan sentir identificados. Y como muchas veces nos pasa, que sentimos que estamos solos o que somos los únicos que nos está pasando esas cosas, pues creo que va bien de vez en cuando saber que hay más personas como tú que están en el mismo camino, que están con los mismos aprendizajes y con los mismos miedos, incertidumbres, alegrías, con todo lo que conlleva este camino. Hoy quiero hablar, voy a hacer un vídeo cortito, hoy quiero hablar sobre una canalización que tuve el otro día y que hoy he tenido como una recuperación, como que me han retomado el tema, y me hablaba del concepto de la vida, ¿no? Me hablaba de la percepción que se tiene que tener de la vida y de la no discriminación que hace, en mi caso, Dios, en vuestro caso, pues aquel con lo que os identifiquéis, con la creencia o religión que os identifiquéis, ¿no? Porque él me hablaba diciéndome que somos muchos los que intentamos correr, avanzar muy rápido en este camino. Esa parte de ego espiritual que yo reconozco que en esta situación o en este proceso lo tengo a veces, como muchos de vosotros lo tendréis, ¿no? Esas ganas de querer avanzar, de querer ser más espirituales, de querer ser más bondadosos, más amorosos, ¿no? Nos impacienta y queremos correr mucho en este camino, ¿no? Y a veces esa misma impaciencia lo que hace es frustrarnos, ¿no? Cuando no vemos que tenemos la evolución que nosotros quisiéramos, lo que nos pasa es que directamente nos frustramos porque pensamos que no estamos obteniendo los avances que nosotros, y fijaros cuando digo nosotros, o en mi caso diría yo, ya estamos hablando de ese ego espiritual. Él me decía que para él da igual, no diferencia del hijo que no ve al hijo que ve. Para él nos ama a todos por un igual y no hay ningún tipo de diferenciación o que estemos por encima aquellos que a lo mejor ya hemos despertados. Él no diferencia, él agradece realmente a aquellos que han despertado, porque todos aquellos que despertamos somos los que también le ayudamos de cierta manera a que su mensaje llegue a más personas, a que esta conciencia espiritual, esta energía del universo, como vosotros queréis procesar o pensar que así es, porque cualquier pensamiento es válido y es bueno. De cierta manera nosotros le ayudamos a contagiar a otras personas, a contagiar en el buen sentido, a otras personas, y quizá somos los que ayudamos a dar ese empujoncito a esas personas que están en duda, que se preguntan esas preguntas existenciales, y somos ese pequeño empuje que necesitan, pues para abrir los ojos de una vez y darse cuenta que no todo es como pensábamos, sino que hay mucho más por detrás de aquello que conocemos y de aquello que nos espera, ¿no? Él me decía que la vida, él se refería a que la única diferencia que hay entre aquel hijo que está despierto, en aquel hijo que ve, como me decía, como aquel que no ve, la única diferencia que hay es que aquel que ve puede disfrutar de la magnitud de todo lo que concierne la vida, el aprendizaje, todos los procesos en los cuales vivimos, nos da esa facilidad o esa facultad de poder a veces entender o medio entender por qué estamos viviendo esos procesos, esas situaciones. Y esa es la única diferencia que tenemos con el resto de nuestros hermanos realmente. El que no ve, pues no es consciente de que las situaciones que están viviendo tienen un propósito, y el que ve se da cuenta o sabe que hay un propósito. Otra cosa es que lo llegue a ver o no lo llegue a ver, ¿no? Eso es a través de mucha introspección, a través de mucha adquisición de conciencia, a través de mucha información que vayamos aprendiendo, vamos pudiendo entender
qué puede haber detrás de una situación o de un proceso, ¿no? Y esa es la diferencia y la única diferencia que él tiene entre nosotros, pero que igualmente somos iguales unos a los otros. Entonces, él me hizo una comparación que me hizo mucha gracia, porque él decía, la vida es como un plato de comida, que te ponen tu comida favorita y tu comida que no te gusta, ¿no? Una parte de tu comida favorita y una parte de la comida que no te gusta. Y en eso él se refería a las situaciones que vivimos. En la vida tenemos situaciones que nos gustan mucho, que nos favorecen, que nos hacen ilusión, que nos llenan de amor, pero también vivimos situaciones donde nos traen tristeza, donde nos traen miedo. Esa sería la comida que no nos gusta, ¿no? Y él me decía, dice, la vida es como un plato, ¿no? Cuando un niño pequeño se le educa, cuando una comida no le gusta, pues se le tiene que hacer entender, ver que esa comida también hay que comérsela, ¿no? Y me decía, dice, y a fuerza de que ese niño coma esa comida que no le gusta, la va a interiorizar y llegará un momento que esa comida ya no le sabrá tan mala, ¿no? Y él me decía que eso es lo mismo, ¿no? Las situaciones negativas en la vida, aunque no nos gusten, tenemos que vivirlas, porque llegará un momento que esas situaciones ya no causarán ese efecto en nosotros, ya no nos disgustarán tanto porque ya lo habremos normalizado, ¿no? Me decía que hay tres formas de actuar, ¿no? En esa forma de entender con el plato de comida, ¿no? Hay y fijaros que siempre el número 3, la triada, la Santa Trinidad, el número 3 se refleja en muchas, ¿no? Y él me decía, hay tres formas de poder pasar este proceso o entender este aprendizaje, ¿no? Está el niño que come primero la comida favorita para después acabar comiendo la que no le gusta. Dice, está el que come primero la que no le gusta para después tener la gratificación y comer la que le gusta. Y está el tercero, que es el que mezcla las dos comidas para no saber tanto el sabor de la segunda y mezclarla con el sabor de aquella que le gusta, ¿no? Entonces, él me decía, sois libres de comer como queráis, ¿no? De la libertad de poder decidir cómo lo queréis comer. Si primero lo bueno, si segundo lo bueno, o si mezclarlo todo. Con el libre albedrío nosotros tenemos la gran suerte de que podemos tomar nuestras propias decisiones y en esta metáfora, pues poder decidir qué es lo que queremos comer o no qué es lo que queremos comer, sino más bien cómo lo queremos comer, ¿no? Pero yo creo que es una metáfora que a mí me hizo mucha gracia. Recordad que cuando canalizamos, la forma de hablar, de expresarse que ellos utilizan, siempre va a ser una forma de hablar que tú entiendas. No van a utilizar palabras que tú no entiendas, o maneras o formas de expresarse que tú no entiendas. Ellos bajan su nivel de vibración y su nivel de comunicación a un nivel que tú lo puedes entender. Sí es cierto que cuanto más cultura o cuanto más amplio sea tu dialecto, pues utilizarán palabras que realmente pues vayan en consonancia a tu nivel intelectual, ¿no? Pero que ellos siempre se adecúan a tu forma de hablar y expresar. Pero también es cierto que muchas veces utilizarán formas de expresar para que, si alguno de vosotros estáis probando ya pues el tema de las canalizaciones, veréis que muchas veces utilizan formas de expresar que, aunque vosotros sabéis el significado de las palabras, no son formas vuestras, no son palabras de vuestro uso cotidiano o uso frecuente, sino son palabras que en vuestro vocabulario, en vuestro dialecto apenas usáis. Entonces ahí podéis, era de la manera que yo al principio podía diferenciar un poco cuando realmente no estaba siendo producto de mi mente, sino que realmente había una energía, había un ser que me estaba ofreciendo un mensaje, ¿no? Una guía, una orientación. Si es cierto que yo también, siempre todo aquello que me comentaban al principio, las primeras canalizaciones, tenía como una pequeña obsesión, desde esa desconfianza que había en mí, ¿no? De comprobar todo aquello que me decían, ¿no? Porque habían cosas que yo realmente no tenía constancia, de palabras que yo no usaba, o no había usado, sabía el significado porque yo a lo mejor no había usado, o información que realmente
no me sonaba haber podido aprender en el colegio, en el instituto, o con información que había leído. No me sonaba que hubieran sido temas que yo hubiera profundizado, y de la manera que yo tenía de corroborarlo pues era buscando esa información y contestar que realmente esa información existía o era cierta, ¿no? Y mi sorpresa era cuando siempre que miraba esa información acababa en el punto, casi siempre el mismo punto, de que aquello que me habían dicho era cierto, ¿no? Y era plenamente desconocido por mí, ¿no? Entonces, una de las maneras que yo también tenía pues era ver que la forma de que yo recibía esos mensajes era en un argot que yo conocía, pero que no era un argot frecuente en mí ni de mi uso. Entonces entendía que esas palabras no las podía haber elegido yo realmente, sino que había una energía que estaba creando ese mensaje que yo estaba recibiendo, ¿no? Con lo cual, habiendo medido un poco de contexto, creo que la vida hay que aceptarla. Siempre llegamos al mismo punto de inflexión, ¿no? La aceptación. Creo que la vida hay que aceptarla tal y como viene. Entender que de todos los procesos, y vamos a hablar más de los negativos, siempre hay un aprendizaje, aunque no seamos capaces de verlo o incluso no seamos capaces de entenderlo. Hay que tener esa creencia de que hay una finalidad, hay un aprendizaje, y que aquello que nos resulta en ese momento puntual tan difícil de entender o de vivir, por decirlo de alguna manera, es necesario. Sé que muchos esta forma de pensar no la vais a compartir, o a lo mejor no la vais a entender. Más que compartir, no la vais a entender. Compartir sí, porque es que no hay más remedio. Lo que te viene y ya está. No hay otra vuelta de hoja realmente. Es como decir, la suerte se busca. La suerte no se busca. La suerte viene para aquel que la necesita y es necesaria para su propia evolución. Si no la necesitas, la suerte no te va a venir. Que no tengas suerte en una cosa no quiere decir que en el resto de tu vida, en el resto de departamentos, ¿no? de tu vida, no estés siendo una persona con suerte realmente, ¿no? Nos centramos quizá más en aquello que deseamos y queremos, y que normalmente suele ser mucho material, mucho el tema sentimental, ¿no? Son los dos primeros quizá departamentos que más queremos, o partes de nuestra vida que queremos que nos funcionen bien, pero a veces no somos conscientes de que tenemos por detrás muchas partes de nuestra vida que realmente estamos siendo bendecidos y siendo muy afortunados realmente, ¿no? Nos centramos, es como se llama en psicología el foco de atención, ¿no? Nos centramos justamente en aquello que no tenemos, sin dar gracias de aquello que ya tenemos, ¿no? Y no nos damos cuenta, o lo damos ya por hecho y no le rendimos cuenta. Entonces, la aceptación es súper importante en la vida de cualquier persona, da igual que esté en el camino de despertar o no. La aceptación, ¿no? La que se suele llamar la resiliencia, ¿no? Adecuarnos a las situaciones de la vida desde una asertividad y desde una calma más o menos controlada, ¿no? Tenemos que aceptar que todo viene por un motivo, todo hay un aprendizaje, todo hay un porqué, que posiblemente con el tiempo llegaremos a entender por qué nos pasó aquella situación o por qué la vivimos, y que cada uno tenemos la elección de decidir comer ese plato combinado, por decirlo de alguna manera, de la manera que queramos, y es lícita, mientras que nos comamos, porque al fin y al cabo, como digo, el plato está servido, la comida está servida y no hay la posibilidad de no dejarla, porque entonces ya, si dejamos lo que no nos gusta, realmente estamos yendo en contra de las leyes universales, ¿no? En contra del proceso o la evolución de tu vida, ¿no? Estamos atascados con una negación que eso puede afectar a cómo va a ir el proceso de nuestra vida de ahí en adelante, ¿no? Entonces, aceptar, buscar el por qué tenemos esa situación, y siempre me refiero a las negativas. Las buenas no justificamos ni bueno, he tenido que cortar porque han vuelto a llamar y era un tema importante y tenía que coger la llamada. Uno de los problemas de grabar con el teléfono, pero bueno,
y ahora lo edito y lo empalmo el uno con el otro. Ya sabéis que no me gusta editar los vídeos, creo que es de una manera de parecer más cercano, más sencillo. No busco que los vídeos queden bien, como veis ahora, si me equivoco en una palabra rectifico, pero no voy a parar para volver a decir la palabra correctamente. Creo que es una manera de mostrarme igual que vosotros y no busco para nada que se vea todo fabuloso, fantástico. No, busco la naturalidad en todo momento y como siempre digo, lo que busco es ayudar a todas las personas que lo necesiten. Es una de las maneras que lo hago, también lo hago de otras maneras, pero es una de las maneras que lo hago y que siento que debo hacerlo y como siempre os digo, no me importa si tengo 200 seguidores, si tengo 5.000 o tengo 50.000. Me gustaría realmente que llegase a muchas personas porque creo que es un contenido que puede ayudar a muchas personas y sería mi ilusión realmente, pero como siempre os digo, no desde una parte monetaria ni mucho menos, ni por decir tengo más seguidores o menos, simplemente el saber que muchas personas podrían beneficiarse de este contenido, igual que yo me beneficio de otros contenidos, de otras personas que también comparten sus experiencias y su información, y que seguro que vosotros también lo haréis. Para mí es el motivo más bonito que pueda haber, saber que contribuyes un poco a mejorar la calidad de vida de muchas personas y a mejorar el planeta. Yo el otro día en una canalización me decían que todos aquellos que damos información, todos aquellos que compartimos nuestros conocimientos, que compartimos nuestras experiencias, y no hablo ahora solo desde que tenemos redes sociales, desde que hay internet, sino desde mucho antes, gente que ha escrito libros, que ha hecho ya lo diré que no me sale la palabra, artículos. Estoy hablando desde el principio que empezó a haber conciencia de esta parte más espiritual, energética, incluso desde los egipcios que ya llegaban a experimentar ECMs, recordar las experiencias cercanas a la muerte para encontrar un contacto con el más allá. Toda esta información lo que está siendo es lo que será en un futuro, que lo más seguro que nosotros no veremos, será las bases del principio de una verdad que se vivirá en aquellos momentos, cuando lleguemos en un momento de la historia de la humanidad donde el ser humano ya tenga las suficientes pruebas empíricas para demostrar que la vida no es lo único que existe, donde tendrán plena conciencia de qué se trata este proceso, de cuál es el proceso que se pasa después de la desencarnación. O sea, llegará un momento que todo esto se extenderizará y será algo normal, como puede ser hoy en día la religión, que está extendida, como pueden ser otro tipo de creencias, como puede ser la medicina y sus logros. Pues llegará un momento que todo el tema de la espiritualidad, todo el tema de las energías, de los seres de luz, llegará a ser algo normalizado, que la gente ya tendrá constancia. Eso cambiará a una mentalidad y una conciencia muy diferente a la que tenemos ahora hoy en día. Y a mí me decían que todos esos actos que ahora se están dando y que se pueden ver en redes sociales, que se pueden ver en artículos, en libros y tal, dentro de cientos o miles de años serán como se podría decir en la religión, esos textos sagrados que se escribieron en su momento y que ahora sirven para reforzar la creencia en un Dios, sea la religión que sea. Pues estos vídeos y todo que la gente hace para compartir sus experiencias y sus procesos, pues serán esas bases donde se consolidará pues una creencia y una conciencia que estará ya totalmente instaurada en el ser humano, o que creo que ya nacerán con esa capacidad de entendimiento y es lo que intentamos o yo al menos intento que el día de mañana pues si estos vídeos siguen en esta plataforma y a lo mejor yo ya no estoy y hayan personas que lo puedan llegar a ver, y pues oye, será para mí maravilloso haber contribuido a dejar un poquito de esa
información para aquellos que la necesiten el día de mañana. Bueno, como siempre quiero daros las gracias a todos los que veis el contenido. Simplemente pediros si lo podéis compartir con la gente para aquella que le pueda hacer falta o la pueda necesitar. Suscribiros y dar like, os lo pido por el sencillo hecho de que si no lo hacéis, YouTube contempla que el vídeo no es interesante para las personas y no lo promueve, no lo muestra, con lo cual es un pez que se muerde siempre a la cola. Si no lo muestra, no lo podrán ver más personas. Si no lo pueden más personas, no lo podrán ver más y más, y siempre estaremos en el mismo círculo. El interés que os pido por compartirlo, por suscribiros y por darle like, meramente es ese, que poder llegar a más personas, que a veces se busca información, pero con la cantidad de vídeos que se suben al día en YouTube no te pueden mostrar todos, y quizá pues te muestran los canales más fuertes, que con todo el esfuerzo esas personas han conseguido llegar pues a audiencias muy grandes, pero también han tenido un principio como lo estoy teniendo yo, que no llevo mucho, no llevo meses en esto, y sé que no puedo compararme con ellos ni mucho menos, pero la intención de los dos canales, del que tiene muchos suscriptores al que tiene poquitos, es la misma, es querer compartir y ayudar, con lo cual por eso os pido que si podéis os suscribáis, deis likes y comentéis. Y el tema de comentar pues también para saber vuestro feedback y saber qué sentís, qué pensáis, si os gusta, si no os gusta, o si tenéis algún tema que os interese y que podamos hacer algún tipo de vídeo, pues para mí eso sería bonito, y con mucho amor lo haría. Como siempre, desearos que el universo os entregue todo el amor que tenga para vosotros, que disfrutéis de la vida cada día es una oportunidad para ser mejor persona, y que nos veremos la semana que viene con algún tipo de contenido o algún tipo de experiencia que me apetezca exteriorizar y contarlas a vosotros. Sin más, os doy las gracias y nos vemos la semana que viene.